hermano, Dios lo bendiga. Me presento, soy el pastor Elías del Ministerio Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le doy las gracias una vez más por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por un día más de vida, Padre amado. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Gracias por tu presencia, Padre amado, ante todo. Y gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que acaban de conectarse, Padre amado, hoy a través de las redes sociales para escuchar tu palabra de bendición y de edificación. Sabemos que hoy estamos congregados, Padre amado, a través de las redes sociales y a través de tu Santo Espíritu, Padre amado. Por eso te damos gracias. También, Padre Celestial, te pido que tu Santo Espíritu esté obrando hoy a través de tu palabra, Padre Celestial. Que te estés glorificando en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que tú puedas hablar, Señor, que ellos sientan tu presencia el día de hoy. También ahora en el nombre de Jesús yo ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta. En el nombre de Jesús, todo lo que se quiere levantar en contra de este momento en el que estamos en tu presencia, lo ato y lo reprendo y lo echo fuera. Te doy gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 1. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 1. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Oíd costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en mi memoria y puso mi boca como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Hoy el Señor nos quiere hablar a través de esta palabra. ¿Por qué? Porque hoy el Señor quiere mostrarnos por el cual nos llamó a la congregación, a la iglesia, por cual estamos sirviendo al Señor, por el cual estamos en la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y hoy Dios quiere que las naciones comprendan que los hijos de Dios, los siervos de Dios, fueron llamados aún desde el vientre de la madre, dice la palabra del Señor, es lo que leímos recién en el versículo 1, mire lo que dice: Oíd costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre. Tuvo mi nombre en memoria. Tal vez usted también se pregunta, tal vez piensa que es una casualidad, y no es una casualidad que usted está en el servicio al Señor, está en la congregación, está a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque tal vez mucho tiempo se preguntó con qué propósito usted vino a la tierra. Tal vez piensa que fue un accidente y no es así. El Señor lo eligió desde el vientre de la madre, aún antes de que fuera la fundación del mundo. Dice la palabra del Señor que Él ya nos predestinó para las cosas gloriosas. Por eso el Señor hoy nos quiere hablar a nosotros, el pueblo de Dios, al cuerpo de Cristo, en la iglesia en sí. Hoy nos quiere mostrar qué propósito cumplimos en la tierra nosotros, los hijos de Dios. Seguimos leyendo en el versículo 2, dice: Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Eso es lo que hace el Señor cuando nosotros nos acercamos a los pies de Cristo. Primeramente, cuando estamos congregando, estamos haciendo bien la vida cristiana. Dice que pone palabra en nuestra boca, así como lo hizo con Jeremías en su momento. ¿Por qué? Porque él era un niño y él mismo dijo que no sabía hablar, y el Señor dice que tocó su mano y le puso la palabra con la que iba a ir a las naciones. Le dio palabra de Dios, así como también lo hizo con los grandes siervos como Moisés y muchos más. Y eso es lo que Dios quiere que comprendamos hoy, que nosotros, estando en la congregación, el Señor está haciendo un depósito, está depositando su palabra primeramente en nosotros a través de su Santo Espíritu. Tal vez usted piensa que por qué congrega, por qué está leyendo la palabra, es para que usted pueda tener la espada aguda, así como dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz
dice que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del ser de las personas. Por eso, cuando nosotros hablamos la palabra del Señor, es el Espíritu Santo que obra y hace lo imposible para el hombre. Por eso, a través de la palabra del Señor se sanan los enfermos, se levantan los muertos y también se echan los demonios, los espíritus inmundos que atormentan a las personas. Por eso el Señor dice que en su momento, llegado la palabra del Señor, en el libro de Ezequiel dice que le lleva al profeta Ezequiel y él mismo dice: valle de hueso seco, oí palabra de Jehová. No dice su propia palabra, palabra de Dios. Y así dice que Dios se glorifica y levanta ese valle de hueso seco. Tal vez usted también en su momento estaba seco espiritualmente, estaba ya muerto espiritualmente, si podemos decirlo, estaba triste, estaba en amargura. O tal vez estaba en depresión, pero la palabra del Señor lo volvió a levantar, lo hizo una nueva criatura. ¿Por qué? Porque el Señor dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero primeramente nosotros tenemos que reconocer primeramente nuestra falta, nuestro error, nuestros pecados, y reconocer a nuestro Padre Celestial y a Jesucristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso dice la palabra del Señor, que lo leímos recién en el versículo 1, que Él nos llamó aún desde la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra madre. Él ya nos tenía predestinado para cosas más grandes, así como lo hizo con Jeremías y todos los siervos. Por eso hoy el Señor está hablando a nivel iglesia, a nivel congregación. Tal vez usted todavía no lo aceptó a Jesucristo, ahora al final vamos a estar haciendo la oración para que lo acepte, o tal vez se apartó, también vamos a estar haciendo la oración para reconciliación. Seguimos leyendo en el versículo 2, dice que puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano. Eso es lo que tiene el Señor cuando nosotros nos acercamos a la cobertura del Padre. ¿Por qué? Porque si Jesucristo venció a la muerte, para Él no hay nada imposible, y es así como dice el Señor también en su palabra, que no existe arma forjada que prospere contra los hijos de Dios. Tal vez usted en el mundo sí corría el riesgo que el enemigo lo mate espiritualmente, que lo aparte de los propósitos de Dios, pero usted se acercó al Señor Jesucristo y tiene la cobertura del Padre, está cubierto con la sangre de Cristo, y es lo que dice la palabra, dice que lo cubrió con la sombra de su mano, y es lo que dice en el Salmo también. El salmista dice: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, la cobertura del Padre. También el Señor nos habla y nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los guarda y pelea por ellos. Y eso es lo que hace el Señor una vez que nos llama, una vez que nosotros congregamos, estamos haciendo bien las cosas. El Señor sí nos va a costar, pero tenemos que reconocer que no es con nuestra fuerza, sino con el Santo Espíritu de Dios. Por eso hoy Dios nos quiere hablar. Tal vez usted también se preguntaba: ¿para qué estoy congregando? ¿Para qué estoy aguantando tantas cosas? ¿Para qué estoy orando? ¿Para qué estoy aguantando tantas humillaciones de mi familia, de mis padres, de mi esposa, de mis hijos? O tal vez es un joven que está sufriendo burla de sus propios compañeros, su propia familia. Hoy el Señor le está hablando que lo escogió aún desde la fundación del mundo para cosas mayores. ¿Por qué? Porque usted tiene que predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo, así como lo estamos haciendo hoy a través de las redes sociales. Por eso dice en el primer versículo, dice que escuchen las costas y los pueblos lejanos. Hoy, gracias a Dios y gloria a Dios, estamos dando. ¿Por qué? Porque entramos a los hogares y a toda parte del mundo a través de las redes sociales, que son de bendición. Seguimos leyendo en el versículo 2, dice: y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. La saeta es una flecha, está pulida, dice la palabra del Señor, que es bruñido, lo limpió, lo hizo brillar, y eso es lo que hace el Señor. Primeramente nos guardó, dice, con su sombra nos puso la palabra, y también dice que ahora somos como una flecha en las manos del Señor, que Él nos pulió, nos limpió para este tiempo, porque dice: me guardó en su aljaba. Y hoy el Señor nos está llamando a predicar a nivel mundial, porque somos la saeta del Señor. Él nos guardó, nos limpió, nos perdonó del pecado, y el Señor quiere que nosotros prediquemos que sí se puede dejar los vicios, sí se puede dejar las drogas, sí se puede dejar esa mala vida, sí se puede sanar las personas. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el único que sana, salva y liberta, y nosotros somos siervos del Dios viviente y proclamamos al Hijo de Dios, a Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Seguimos leyendo en el versículo 3, dice: y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Hoy el Señor le quiere decir eso a usted. No sé cómo usted se llama, no sé si es un joven, una jovencita, una persona mayor, un hombre, una mujer. Hoy Dios le dice, así como le habló en su momento al pueblo de Israel,
le dijo que su siervo era, dice, y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Hoy el Señor le está diciendo eso a usted también, que usted aceptó a Jesucristo, decidió negarse a usted mismo y sigue la vida del Evangelio, el cristiano, el seguir los pasos de Cristo. Hoy el Señor le dice que usted es su siervo, así como cuenta la palabra de Dios, dice que se abrieron los cielos y vino la voz de Dios y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hoy el Señor le está diciendo a usted que está haciendo bien las cosas, que se está guardando. ¿Por qué? Porque cuestan estos tiempos, porque estamos en los últimos tiempos. El amor de muchos dice que se va a apagar, se va a enfriar, pero la gracia y el poder de Dios va a sobreabundar, y eso es lo que Dios quiere que hoy comprendamos nosotros. El Señor nos llamó y nos formó y nos sigue formando para poder predicar el Evangelio. Seguimos leyendo en el versículo 4, dice, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Eso es lo que muchas veces nosotros como hijos de Dios nos decimos, como cristianos decimos, ¿para qué estoy trabajando tanto? ¿Para qué estoy orando tanto? ¿Para qué me estoy guardando tanto? ¿Para qué estoy haciendo bien las cosas? Si parece al que se apartó, al que está haciendo mal las cosas le va mejor, y no es así. El Señor hoy nos quiere hablar, nos dice, que dice, sin provecho ha consumido su fuerza. Tal vez ya no tiene más fuerza, hoy el Señor le quiere renovar su fuerza. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo hoy está obrando, el Señor le está hablando directamente a su espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra, vuelvo a repetirlo, la palabra es viva y eficaz, es espiritual, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y aunque no nos demos cuenta, el Señor está obrando hoy a través de su palabra. Y dice, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que nos pasa a nosotros está delante del Señor. Dice que aún los niños, dice su palabra, que lo malo, lo bueno que le pasa, dice que el ángel del Señor va y le cuenta todo, le muestra al Señor todo lo que le está aconteciendo. Por eso el Señor dice en su palabra, que dice, y mi recompensa con mi Dios. ¿Por qué? Porque sí va a costar, es difícil, pero la promesa que nosotros tenemos es que si nosotros primeramente creemos, vamos a ser salvos nosotros y toda nuestra casa. Y también dice que nos ofrece la vida eterna, pero dice también la palabra del Señor que el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. No es porque yo acepté a Jesús y después me aparto o quiero hacer las cosas mal, no, tenemos que ser perseverantes, negarnos a nosotros mismos, así como lo hicieron los discípulos. Le costó, pero ellos creyeron en el Dios vivo, en el Hijo de Dios que nos fortaleció. Seguimos leyendo en el versículo 5, mire lo que dice, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice que nos llamó para que volvamos el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, así como lo hizo en su momento Juan el Bautista. Dice que él salió del anonimato del desierto donde nadie lo conocía y empezó a predicar el Evangelio, y fue directamente a las autoridades de ese tiempo, y eso es lo que el Señor quiere que hagamos hoy, que hablemos a las autoridades, primeramente nuestra familia, tal vez conocieron al Señor o no, y que le hablemos de Jesucristo, que se arrepientan de lo malo que están haciendo. ¿Por qué? Porque Cristo viene a buscar a su iglesia y no hay tiempo que perder, tenemos que ganar las almas para Cristo. Dice que Él nos escogió para volver a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado es a los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque nuestra familia es estimada a los ojos del Señor, es agradable, pero tenemos que predicar, porque si nosotros queremos servir a Dios, primeramente tenemos que seguir el ejemplo de Noé. Dice que Dios le mostró que iba a destruir la tierra y él empezó a predicar, pero primeramente dice que se fueron salvos su casa, y fue así. ¿Por qué? Porque el mundo lo trató de loco, él siguió haciendo el arca, siguió haciendo lo que Dios le mandó a hacer, pero su familia estaba con él, su familia le ayudó y creyó en él, y eso es lo que Dios quiere que hagamos, que primeramente creamos nosotros y toda nuestra familia, porque dice la palabra del Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová, y es lo que está pasando. Hoy en día vemos las familias a nivel servicio en la congregación, y gloria a Dios por ello, y tal vez usted también anhela eso en su corazón y Dios le va a responder, pero simplemente tiene que escuchar al llamado de Dios y hacer la voluntad del Padre, no bajar los brazos, sino seguir puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Seguimos leyendo en el versículo 6, mire lo que dice. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones,
para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Dice que poco es para el Señor llamarnos siervo, que si no simplemente mandó a Jesucristo para que nosotros a través de Jesucristo podamos ser llamados también hijos de Dios. Y es lo que Dios nos dice, que es poco que nos llamen siervos, sino tenemos que llamarnos hijos de Dios. Tienen que reconocernos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque miren lo que dice en el versículo 6, dice, para levantar a las tribus de Jacob y para restaurar el remanente de Israel. También nos dio por luz de las naciones, lo que Jesús dice, que nosotros somos la luz de este mundo. Tenemos que brillar en medio de tantas tinieblas, tenemos que marcar la diferencia como hijo de Dios, así como Jesús en su momento dice que Él predicaba y marcaba la diferencia. ¿Por qué? Porque hablaba con autoridad y con poder de Dios, y eso es lo que marca la diferencia entre un hijo de Dios y un siervo de Dios. El hijo de Dios tiene poder y autoridad, y Dios está con él siempre y cuando haga la voluntad del Padre. Él está conectado siempre a la voluntad de Dios. Mismo Jesús dijo en su palabra, dice, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él oró y clamó, pero hizo la voluntad del Padre, y Dios se glorificó en la vida de él, y así hoy Dios se va a glorificar en su vida. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor también nos dice que Jesús mismo dijo que el Padre y Él eran uno solo, y nosotros también somos uno en Cristo Jesús y con el Padre también a través del Espíritu Santo. Seguimos leyendo en el versículo 7, mire lo que dice: así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominable de las naciones, al siervo de los tiranos. Por eso dije, tal vez usted no lo conoció, Jesucristo está escuchando por primera vez este mensaje. El Señor le está hablando. ¿Por qué? Porque le está hablando, dice, al menospreciado de alma. Tal vez usted también se siente mal espiritualmente y le busca ayuda en las personas, en su propia familia, y no le pueden dar la solución a su problema espiritual, o tal vez va a los psicólogos, al psiquiatra, y no encuentra la salida, no puede llenar ese vacío. Simplemente Jesucristo puede llenar ese vacío. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que Él está a la puerta del corazón y llama, y si alguno escucha su voz y lo invita a entrar, dice que Él va a entrar en nosotros, y nosotros vamos a cenar con Él en los cielos y Él con nosotros. Eso es lo que el Señor hace. Una vez que aceptamos a Jesucristo, Él nos hace una nueva criatura primeramente, y tenemos la presencia del Señor, por la cual también somos llamados hijos de Dios. También dice, al abominado de las naciones. Tal vez en su propio vecindario, en su propia familia, usted es aborrecido, no sé por qué causa, pero si usted acepta a Jesús y reconoce sus pecados, así como lo hizo el ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús, dice que no se sabe qué hizo, lo malo que hizo, pero él reconoció a Jesucristo, y Jesús mismo le dijo, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. Y fue así. ¿Por qué? Porque esto es por fe. Tal vez usted tiene una mala vida y no quiere acercarse a los pies de Cristo porque dirá el hombre. No es así. Usted tiene que ver a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él tiene aún todavía misericordia, y dice la palabra del Señor que la misericordia del Señor se renueva todos los días, y eso es lo que hizo Jesús. Vino a mostrarnos el amor y la misericordia de Dios. Por eso el Señor hoy le está hablando a usted. Tal vez que usted no aceptó a Jesucristo, o tal vez usted se apartó de los pies del Señor, del camino del Señor. Hoy es tiempo de volver. ¿Por qué? Porque muchos, dice la palabra del Señor, que muchos lo tienen por tardanza, la promesa de Jesús, que Él viene. Sí, Él viene, pero dice que Él no retarda su promesa, sino para que nosotros procedamos al arrepentimiento, para que podamos ser salvos, porque Él no quiere que nadie se pierda. Y tal vez usted dice, sí, desde chiquito estoy escuchando que Jesús viene, pero sí, Él viene, gloria a Dios, porque todo se está cumpliendo, todo lo que está escrito se está cumpliendo, pero hoy puede llegar a su vida. Tal vez es la última oportunidad que usted tiene de aceptarlo a Jesucristo, de reconciliarse con el Señor. No se sabe qué puede pasar. ¿Por qué? Porque tal vez puede venir el Señor personalmente a buscarlo a usted, y usted tal vez no está a cuentas con el Señor. Seguimos leyendo. En el versículo 7 dice, y verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. A usted que está escuchando este mensaje, a usted que quiere aceptar a Jesucristo y le cuesta, porque esto es una guerra espiritual, usted simplemente tiene que decir, sí, acepto a Jesús, y el Espíritu Santo va a hacer el resto. Lo va a ayudar a dejar los vicios, le va a ayudar a ser una nueva criatura. Tal vez usted lamentablemente es un golpeador, usted abandonó a sus hijos, no lo sé qué usted hizo, pero el Señor lo perdona, porque dice la palabra del Señor que el Señor, una vez que nosotros pedimos perdón, reconocemos nuestros pecados, dice que Él agarra todos nuestros pecados y lo tira a lo profundo del mar y no se acuerda más, nos hace una nueva criatura. Y eso es cuando no entienden las personas como un ladrón, como un drogadicto, como una persona está hablando en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo una nueva criatura. El Señor hace todo nuevo, y el Señor quiere perfeccionar, porque dice la palabra del Señor que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Tal vez usted está en los pies del Señor, y por eso es el mensaje de hoy. Eso es lo que Dios nos muestra hoy,
qué es nuestra función en la tierra, cómo tenemos que actuar el cuerpo de Cristo en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque Él nos llamó desde el vientre de la madre. No es casualidad que nosotros nos acerquemos al Señor. No es que nosotros lo elegimos al Señor. El Señor nos eligió aún antes de la fundación del mundo. Nos tiene para estos tiempos tan difíciles que nadie quiere hablar la verdad, nadie quiere decir que simplemente teniendo a Jesucristo se puede luchar contra la pandemia, todas las cosas que están aconteciendo. Si usted no está con Cristo, lamentablemente puede caer en las manos del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente, dice la palabra del Señor. Pero nosotros estamos con el león de la tribu de Judá, que Él nunca perdió ninguna guerra, ninguna batalla. ¿Por qué? Porque nosotros servimos al Dios vivo, a Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos, ni más ni menos, que mandó a Jesucristo, su único Hijo, y en su nombre, simplemente usando el nombre de Jesucristo, creyéndole al Señor, porque dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. En el nombre de Jesús nosotros podemos hacer muchas señales, prodigios, milagros, y siempre tenemos que darle gloria a Dios y reconocerlo en todo. Y ese es el mensaje de hoy. Ahora yo le invito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere escribir, mientras tanto vamos a adorar al Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia, Padre amado. Te doy gracias por esta palabra de bendición y de edificación, Padre amado, porque tal vez no comprendíamos, Padre amado, por qué teníamos que congregar o por qué teníamos que hacer tu voluntad, Padre amado. Y hoy tú nos mostraste a través de esta palabra, Padre Celestial, que tú nos escogiste aún desde el vientre de nuestra madre, Padre amado. Y sabemos que tú nos estás preparando, Padre amado, y nos llamaste para este tiempo. ¿Por qué? Porque tú pusiste tu palabra en nuestra boca, Padre amado, aunque no nos demos cuenta. Al congregar nosotros estamos llenando un depósito, Padre amado, con tu palabra, la palabra que es viva y eficaz, Padre amado, por la cual las personas son transformadas, Padre amado, y somos tus siervos y tus hijos ante todo, Padre amado. Sabemos que tú estás con nosotros, Padre Celestial, siempre y cuando nosotros hagamos tu voluntad. Por eso te damos gracias, Padre Celestial. Hoy reconocemos que sin ti nada podemos hacer, Padre amado, y también te damos la gloria porque tú nos estás exaltando, Padre amado. Tu palabra misma dice que tú honras a los que te honran, Padre Celestial. Y hoy tú hablaste a mis hermanos, Padre amado, tal vez ya no tenían más fuerza para seguir, para no dejar los caminos del Señor. Hoy tú le hablaste, Padre Celestial. Hoy tú llegaste justo a tiempo para renovarle esa fuerza, Padre amado, para darle la fuerza al búfalo, Padre amado. Por eso te damos gracias, Padre Celestial, por tu presencia. Gracias por este mensaje, Padre Celestial.
Ahora yo le invito a los que quieren aceptar a Jesús en su corazón, repitan esta oración. Padre Celestial, reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido me laves con la sangre de Cristo. Te pido también que anotes mi nombre en el libro de la vida y que tu Santo Espíritu me pueda ayudar a ser una buena persona de bendición. También a los que se habían apartado y quieren reconciliarse, repitan esta oración. Padre Celestial, reconozco que pequé contra ti, contra el cielo. Te pido perdón por ello. Reconozco a Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y te pido me laves con la sangre de Cristo. Y te pido vuelvas a anotar mi nombre en el libro de la vida. Te pido también que tu Santo Espíritu llene todos esos vacíos por los cuales me había apartado y que me ayudes y que yo pueda ser una persona de bendición, Padre amado. Te doy gracias, Padre Celestial, porque sé mis hermanos y lo hicieron con fe, Padre amado, y hecho está, porque tú estás gozoso, Padre amado, cuando un hombre pecador se arrepiente de sus pecados. Por eso te damos gracias, Padre amado, por tu amor y por tu misericordia. Gracias por este mensaje de bendición para nuestra vida. Te damos gracias, gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Del Señor, ¿quién habitará en la casa del Señor? Limpio de manos y de puro corazón, que no ha elevado su alma a cosas sin valor. Le doy las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner la palabra por obra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que comprendamos que el Señor nos llamó para primeramente hablar la verdad como hijos de Dios, así como Jesucristo nos mostró la verdad. Tenemos que hablar la verdad en tiempo y fuera de tiempo, hablar de lo que Jesucristo puede hacer en nuestras vidas y simplemente hablar primeramente. Tal vez usted quiere servir al Señor, pero primeramente tiene que empezar por su familia, para que usted pueda servir junto con su familia, como dice la palabra del Señor, mi casa y yo serviremos al Señor. También tiene que comprender que el Señor lo llamó para estos tiempos, no tiene que pedir más confirmación ni esperar que el Señor obre a través de usted. Usted tiene que poner la fe por obra, tiene que empezar a caminar por fe, poner los ojos en el autor y consumador, que es Jesucristo, los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y ese es el mensaje de hoy. Y tal vez usted aceptó a Jesucristo y el Señor lo perdonó, délo por hecho, no escuche al enemigo, simplemente siga hacia adelante. Por más que cueste, están los hermanos a quienes tiene que pedir apoyo en oración. Tal vez también se reconcilió con el Señor y hecho está, tiene que creerle al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está gozoso, porque usted se volvió de sus malos caminos. Le doy las gracias una vez más. También le mando bendiciones a Lidia Cabrera, a Morena Fierro, a Patricia Rivarola, a Jael Israel, que estaban escuchando el mensaje. Que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones.